Saludos amigos del programa de canto y de cantantes. Mi nombre es William Alvarado. En este programa tenemos la premisa de decirles que todos podemos cantar mejor. Hay ciertos basamentos, hay ciertas técnicas, ciertos ejercicios que podemos hacer para lograr cantar mejor. Hablamos en la última entrega acerca de las diferentes voces que conforman el espectro de voces del canto: bajo, barítono, tenor, contralto, mezzo y soprano. Para todas las voces, en el caso mío en particular, hay algunos profesores que lo hacen distinto, se trata, digamos, a las voces de igual manera, en el sentido de que los ejercicios son bastante parecidos. Solamente después que ya la voz se ha definido muy concretamente, si es una soprano coloratura, si es una soprano dramática, si es un tenor lírico, si es un tenor espinto, que son diferentes subdivisiones que existen dentro de estas voces que hemos hablado. Entonces, solamente después que uno ya llega a ese punto de descubrir exactamente cuál es el registro de cada cantante, se le ponen algunos ejercicios particulares para cada tipo de voz. Pero en principio, lo que enseñamos es a tratar de reconocer las resonancias que debemos practicar para llegar a cantar bien proyectado. Esas resonancias básicamente tienen que ver con los resonadores de la cara, los senos paranasales. Los senos paranasales son unos agujeros, creo que ya se mencionó en la primera clase, que tenemos en la parte de la cara y detrás de la nariz, y que forman como una especie de cavidad acústica que nos ayuda a multiplicar los sonidos que hacemos con nuestras cuerdas vocales. Entonces, para identificar esto, los primeros ejercicios que haremos es tratar de sentir esa vibración que se produce detrás de la nariz, por encima del paladar, para ubicarla y luego, a través de los otros ejercicios, ir introduciendo las diferentes vocales. Pero en principio serán ejercicios solamente de resonancia. Y así sucesivamente, haciendo diferentes ejercicios que amplíen poco a poco nuestro registro. Empezamos con una tercera. Después vamos a la cuarta, luego vamos a la quinta. Si queremos, seguimos avanzando, aunque estos ejercicios se van moviendo de semitono en semitono. Y así sucesivamente hasta alcanzar el punto límite donde ya no nos sentimos tan cómodos. Y simplemente luego volvemos a descender de medio tono en medio tono para llegar a la nota básica con la cual comenzamos. Esto al principio, a algunos alumnos se les hace difícil entender qué es lo que pasa realmente con esa resonancia. Entonces simplemente es cuestión de repetir. Yo le digo a todos mis alumnos que es tan fácil como el hecho de decir qué sabroso, me gusta. Con esa sonoridad que uno produce allí es la que debemos identificar para luego, como les digo, ir incorporando las vocales. En este caso, comenzamos con la vocal I, y a esa vocal I le anteponemos una ñ que facilita de alguna manera el llevar el sonido arriba a la parte nasal.
de esa nasalidad, o sea, de esa punta, más un espacio que estamos creando dentro de nuestra boca. No es solamente nasal, no es solamente que es más o menos el mismo sitio, pero haciéndolo solamente nasal, sino agregando un espacio que, para hacerlo, digamos, gráfico, pensemos como una U dentro de nuestra boca y luego buscamos la punta de esa I y así lograremos un sonido de I con punta y cuerpo. Luego que hemos ya avanzado con los ejercicios con la I, comenzamos a incorporar las vocales siguientes. En nuestro idioma, al igual que el italiano y el latín, se hacen bastante sencillas, por eso se dice que el italiano es la mejor lengua para cantar, porque son sonidos más puros, comparados con los sonidos, por supuesto, del francés o del alemán o del mismo inglés o cualquier otro idioma. Los sonidos del latín, italiano y español son bastante parecidos y bastante puros. Entonces, de esta manera estamos abarcando, como se dieron cuenta, los 5 sonidos vocales del idioma español. Antes de hacer ese, es preferible tal vez hacer un ejercicio que consista solamente en un sonido, o sea, el mismo sonido con las 5 vocales. Tratamos de mantener la misma sonoridad, el mismo espacio, para lograr. Generalmente vamos a tener que nuestras vocales al momento de hablar son diferentes, las hacemos en diferentes sitios. Y por supuesto esto tiene que ver con el idioma hablado. Nosotros aprendemos a hablar y vamos tomando los acentos de nuestra región, de nuestra familia, etc. Y tendemos a hacer muy diferentes los sonidos vocales. En la práctica del canto lírico, lo ideal es conseguir que todos estos sonidos tengan un mismo recinto, una misma espacio donde desarrollarse para que sean más homogéneos. Entonces, a pesar de que se oiga un poco maquillado el sonido, que no suene tan natural, es lo ideal. Y este maquillaje puede ser desde ser bastante oscuro hasta ser muy brillante y muy claro. Eso definitivamente va a depender del tipo de pieza que estemos cantando. Pero sí debemos mantener la constancia para interpretar cierto tipo de piezas, mantener un solo color. Por cierto que hay una pieza de Franz Schubert que habla de la muerte, el niño y la muerte, donde el cantante tiene que tratar de interpretar 2 timbres diferentes, porque en una parte de la canción habla la muerte y en otra parte de la canción habla el niño. Incluso hay una tercera voz, que es la del padre. El niño le dice al padre que se le está acercando la muerte, el padre le contesta y la muerte viene a la búsqueda del espíritu del niño. Entonces suceden estas cosas particulares. Pero generalmente un personaje en una ópera canta con una sola voz, canta con la voz que corresponde a su personaje. En una ocasión yo tuve la oportunidad de interpretar una ópera de Tommaso Albinoni, un compositor italiano que es más conocido por su obra instrumental. Esta ópera, una ópera cómica de 2 personajes solamente, es el Pimpinone, donde el bajo está obligado a cantar en falsete. Es una cosa un poco particular, también en el sentido que no es muy normal que esto suceda en las óperas. Entonces, como les venía diciendo, la vocalización se debe desarrollar primero identificando estos resonadores de la cara, que no son los únicos resonadores, puesto que tenemos los espacios que creamos. Como les dije en la primera clase, el sonido surge de las cuerdas vocales,
pero luego lo transformamos por encima de la laringe en diferentes vocales según la posición de la lengua, el espacio que creemos con nuestro paladar blando, la direccionalidad que le demos a ese sonido, y allí es donde varía, pero el sonido original es prácticamente uno solo y es el que producimos en las cuerdas vocales. Muchísimas gracias por estar atento a este programa. Por favor, suscríbanse a este canal donde podrán seguir esta programación, esta serie de programas de canto y de cantantes donde todos podemos cantar mejor.